Historia que se cuenta, hay una historia que se cuenta, hay mitzvot, o sea, preceptos que se estipulan y una serie de detalles más, ¿no? Que construyen el mundo de este libro o del otro. ¿Okay? Akshav, eso es así en primera línea, o sea, en primer nivel es así. Sin embargo, cada una de las historias que están escritas en la Torá, cada una de las mitzvot, o sea, de los mandamientos que aparecen escritos en la Torá, tienen explicaciones más profundas. O sea, no solamente terminan en el punto estrecho de la historia, sino que se proyectan a cosas muchísimo más fuertes y muchísimo más profundas, y por lo tanto son códigos. O sea, está escrito de una manera codificada que necesitamos abrir el código, abrir el mensaje e introducirnos más allá de lo que está escrito a nivel simple, o sea, lo que está escrito sobre el libro, ya sea el Sefer Torah que ustedes conocen en un rollo, o si abrimos un libro del Humash, de la Torah, escrito un libro, o incluso en las traducciones que ustedes tienen al castellano. Entonces, una traducción ayuda muchísimo porque es la expresión de lo que está escrito en forma literal. Y eso está bien, si está bien traducido, está todo bien. Sin embargo, lo que les quiero explicar es que, y lo vamos a ver ahora en un caso, que es el que vamos a comenzar a estudiar, que es necesario abrir cosas, o sea, es necesario escarbar más allá del mensaje simple, porque la Torá fue entregada con muchísimas cosas que no están en el texto, pero que conforman ese mundo tan rico que es la revelación, o sea, el mundo de la profecía. Porque estos textos son profecía, o sea, es Hashem, el creador del mundo, el que comunicó, habló esto a Moshe Rabbeinu y él lo escribe todo, y se lo dijo que lo escribiera de esta manera para que también nosotros en cada época y época podamos entender y podamos escarbar y abrir los mensajes que Hashem mandó. Entonces, en esa perspectiva, nosotros vamos a ingresar precisamente al estudio de uno de estos temas, que es una historia simple, o sea, no es simple, pero es una historia, y que simplemente no la podemos dejar en el punto estrecho de la historia, sino que tenemos que abrirla. Y eso es lo que, por ejemplo, hace el Zohar. Ahora, ustedes saben, en la Torá tenemos en total 53 parashiot, o sea, son 53 secciones que se leen por Shabbat. En cada Shabbat se lee una sección. En este Shabbat corresponde a Vaishlach y es una de las 53 secciones. Ok, y 53 es la gematria de Gan. Gimel es 3 y la letra Nun es 50. 53 es la gematria de Gan. Gan significa jardín y obviamente ustedes entienden que se refiere al jardín del Edén. O sea, que el estudio de la Torá nos trae o nos lleva hasta ese jardín primigenio, el primer jardín. Akshav, dentro de este punto hay que agregar algo más, que ahora yo no voy a explicar eso porque lo vamos a ver en otras clases, pero si vamos a revisar la cantidad de secciones que existen en todo el año, ustedes van a encontrar no 53, sino 54, una más. Entonces hay que entender por qué realmente, a pesar de que son 54, son 53. Hay también un código en eso. Y también, Besrat Hashem, hay que tratar de entenderlo. Pero por lo menos sepan que el estudio de la parashá de la semana, cada semana, de alguno de sus temas, es traernos de vuelta o llevarnos de vuelta al Gan Eden. Ingresar nuevamente en el jardín del Edén, a un nivel espiritual, intelectual, que es como lo hacemos hoy día. Bueno, dicho todo esto, vamos a ingresar al estudio de la parashá de esta semana.
y vamos a hacerlo obviamente acompañados del el libro sagrado, o sea, del Zohar, que nos va a abrir uno de los códigos que se presentan en esta semana, en la parashá de esta semana. Entonces, ¿de qué se trata esta parashá? Esta parashá comienza en el capítulo 30, que es de donde vamos a comenzar, aunque yo me voy a centrar en el capítulo 34 realmente, pero simplemente algunas cosas del capítulo 30 del libro del Génesis, el libro del Bereshit. La parashá comienza así. Dice, Vaishlach Yaakov Malachim lefanav el Esav achiv. Envió Jacob ángeles delante de él, donde Esab su hermano, Arza Seir, a la tierra de Seir. Es de Edom, que es el campo de Edom. O sea, dice acá que Jacob envió ángeles. Estoy traduciendo la palabra como está escrita en el Pasuk. Dice ángeles. Delante de él, donde su hermano, donde Esab, su hermano, a la tierra de Seir, porque Esab, él vivía en la tierra de Seir, vivía allí, ¿bien? En ese lugar. La tierra de Seir, el monte Seir, la tierra de Seir, el campo de Edom, como está escrito la para allá, es el sur de Jordania actualmente, la parte sur de Jordania, donde se encuentra la mítica ciudad de Petra. Hay una ciudad construida en la piedra y por eso se conoce con el nombre de Petra. Bueno, todo ese sector se llama el Monte Seir o el campo de Edom. Son muchas montañas y muchos agujeros entre las montañas. Entonces, como que se vivía en lugares que se ocultaban mucho, porque las montañas ocultan mucho en ese sector. Entonces, allí él manda a estos ángeles, a estos malajim. Ahora, puede ser que en las diferentes traducciones que ustedes tengan no aparezca la palabra ángeles, sino que aparezca la palabra tal vez mensajeros, que él mandó mensajeros donde Esab su hermano. Que obviamente estos ángeles eran mensajeros, quería que fueran a averiguar algo y que le dijeran después a Jacob cuando volvieran lo que habían averiguado. Ahora, ¿por qué hago el hincapié de que quise traducir la palabra malachim dafka por ángeles? Porque el final de la parashá anterior, o sea, cuando terminó la parashá de la semana pasada, está escrito al final, voy a leer el pasuk de la parashá anterior, dice, Yaakov alach le darko, Jacob continuó su camino cuando se separa de Labán, Va'ifgeu bo malaché Elohim, y se encontraron con él ángeles de Dios. Vayomer Jacob, y dijo Jacob, Kasher Am, cuando los vio, o sea, cuando vio los ángeles de Dios, dijo, Mahane Elohim ze, este es un campamento de Dios, o sea, de ángeles que mandó Hashem. Vaikra Shema Makoma u Mahanaim, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa campamentos, que en Mahanaim son campamentos. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Nosotros estudiamos en la parashá de la semana anterior que cuando Jacob se va desde Beersheba hasta Harán, él tiene un sueño, sueña con una escalera con unos ángeles que suben y bajan. Eso también ustedes deben conocerlo. Bueno, eso quiere decir que los ángeles que lo acompañaban en Eret Israel se alejan y los ángeles que lo van a acompañar fuera de la tierra de Israel son los que están bajando. ¿Por qué? Porque cuando la persona vive en Eret Israel está acompañado de unos ángeles especiales y cuando sale de la tierra de Israel lo acompañan ángeles de menor categoría. ¿Qué quiere decir eso? Que el nivel espiritual de una persona que vive en la tierra de Israel es mayor que aquel que vive fuera de la tierra de Israel. Obviamente, esto que estamos diciendo es para alguien que puede entender los niveles espirituales, no personas simples como nosotros, no nos produce demasiado a veces dejar la tierra de Israel más que el viaje del avión, no que sube y baja, pero hay algo más profundo en eso, y eso es lo que les estoy diciendo, que cuando uno está en Israel es un nivel, cuando está fuera de Israel el nivel es menor. Akshab. Cuando vuelve ahora Jacob a Eret Israel, vuelve a encontrarse con los ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los ángeles que lo acompañaron fuera de Eret Israel se van y ahora recibe a los ángeles de Eret Israel que tienen mayor categoría. Bueno, son estos ángeles que lo van a acompañar, o sea, a nivel espiritual se refiere a ángeles,
dentro de la tierra de Israel son los que él manda, los que él envía, donde Esab, su hermano. Por eso es que la perashá de esta semana comienza con eso. Dice, Baishlach, y mandó, por eso se llama la perashá así, mandó Jacob Malachim, mandó Jacob ángeles. ¿Qué ángeles? Los que lo habían recibido ahora que él volvía a la tierra de Israel. O sea, en otras palabras, puede ser que haya mandado a los propios ángeles que recibió, o puede ser que mandó a mensajeros, que estos mensajeros estaban acompañados por niveles espirituales muy altos, que era lo que Jacob tenía cuando vuelve a Eretz Israel. O sea, podemos explicar así y también podemos explicar de la otra forma. Ok, muy bien. Entonces, ya que dijimos esto, entendemos entonces que el nivel espiritual de Jacob Avinu cuando vuelve a la tierra de Israel es mayor que el que tenía afuera. ¿Ok? Como ya explicamos. Y esto indica o esto señala que Jacob dentro de la tierra de Israel va a tener una función que es una función muy profunda, muy elevada y una responsabilidad mayor que la que tuvo afuera. Cuando él estuvo fuera de Eretz Israel, construyó su familia. Allí fue donde se casó y tuvo la gran mayoría de sus hijos e hijas. Y dentro de Israel solamente va a tener a un hijo que es Binyamin más adelante. Pero, entre tanto, cuando él vuelve, ya vuelve con su familia. Y al volver con la familia, al ingresar con la familia a Eretz Israel, todos, no solo Jacob, todos reciben un nivel espiritual mayor, se elevan espiritualmente. Por lo tanto, cada uno de ellos, cada una de las tribus va a recibir un tafkid, una función, una finalidad, algo que van a tener que hacer y realizar que esté acorde con el nuevo nivel espiritual que ellos tienen. Y también Jacob. Entonces, al ingresar a la tierra de Israel, cambia toda la vida de ellos. Todo lo que ellos pensaron, todo lo que ellos querían, todo lo que ellos anhelaban, todo eso, cuando ingresan a Eretz Israel, cambia. Adquiere una connotación muchísimo más alta por el nivel que recibieron y por lo tanto las cosas que van a hacer son todas muchísimo más profundas. Y vamos a hablar de una de ellas, de una de estas cosas que hicieron. Jacob, al ingresar a Eretz Israel, se encuentra con su hermano, porque le mandó los malachim, y estos volvieron, le dijeron que su hermano venía, se encontró con su hermano, se abrazaron. El abrazo de Jacob a su hermano ocasionó que de alguna manera, Esab, que era una persona muy dura, de alguna manera se sensibilizara a nivel tal que de Esab, por la sensibilización que tuvo en ese momento cuando Jacob lo abraza, en el futuro va a salir un profeta de Esab, descendiente de Esab, que va a ser el profeta Obadía. Cosa que en general no ocurre, que los profetas desciendan de alguien que no venga del pueblo judío a nivel étnico. Pero en este caso sí ocurrió porque, como les dije, al abrazar Jacob a su hermano Esab, entonces lo sensibilizó y esto produjo una liberación de algo bueno en Esab que con el futuro iba a ser el profeta Obadía. Akshab. Después del encuentro con Esab, todo lo que ocurre en el encuentro con Esab, Jacob decide continuar e ir y establecerse en un lugar que se llama Shem. ¿Bien? Decide ir a un lugar y estar frente a acampar con su campamento. No se olviden que eran 12 hijos varones, una hija mujer, una mujer embarazada, que no había dado luz todavía. Entonces era un campamento grande y junto con ellos esclavos, animales, carpas, camellos, caballos, burros, etc. Lo sabemos por los regalos que le manda a Esab, su hermano. Se le mandó de regalos tanto y tanto y tanto que decir que tenía eso y para él más aún. Entonces se establecen frente a la ciudad de Shem. La ciudad de Shem queda en Israel,
en el corazón mismo del país, justo en la mitad. En la mitad de la tierra de Israel queda la famosa ciudad de Shem, que queda en las faldas, o sea, en la parte de abajo, de dos montes, del monte Ebal y del monte Grizim, de dos montes muy importantes para Am Israel en el futuro. Y allí está la ciudad de Shem. Ahora, la ciudad de Shem, en hebreo, Shem significa hombro. Shem es un hombro. ¿Bien? Ahora, esta ciudad, la ciudad de Shem, tenía una particularidad y es por eso que Jacob quiso llegar a ella. ¿Cuál era el tema con Shem? Shem era un lugar donde habían fuerzas negativas. Donde habían fuerzas negativas, que esas fuerzas nosotros las conocemos como Abodá Zará, o sea, idolatría. En ese lugar había muchos altares de idolatría. O sea, era un lugar donde la energía era atrapada, o sea, la energía positiva que hubiese habido de cualquiera era atrapada, era comida, absorbida por el otro lado, por el lado oscuro de la fuerza, y Shem representaba como una especie de gran agujero negro, donde el que llegaba ahí era absorbido y tragado. Entonces, esto obviamente no era algo positivo para el establecimiento de la familia de Jacob en Eretz Israel. Ellos no iban a vivir en Shem, pero iban a ir a Hebrón, o sea, más hacia el sur del país. Pero aún así, no querían que no quería él, Jacob, y bueno, sus hijos obviamente, no quería que quedara dentro de la tierra de Israel que había sido prometida a su familia, que quedara algún lugar, que este lugar no esté limpio, que no esté, al menos que tenga la posibilidad de tikkun, de corrección. Y es por eso que él llega. Con esta intención, él llega y se instala frente a Shem. Cuando él llega ahí a Shem, hace varias cosas para ganarse de alguna manera la confianza de las personas de Shem que vivían en ese lugar. Y entre eso fue, según nuestra tradición, lo que dicen los Jajamim, que fue el primer momento en la historia del mundo en que una persona hizo una moneda con algo grabado en la moneda. O sea, la gente de Shem tenía monedas, tenían como un cospel, o sea, una moneda, pero no había en eso figura. Y antes tampoco habían figura, habían pedazos de metal redondo, de oro o plata, pero no había en eso una figura, sino que se manejaba según el peso del oro o la plata que hubiese allí. Y Jacob decide que quiere hacer una figura en la moneda para de esa manera empezar ya con esto que se llama diferenciar una moneda de otra. Entonces ayuda a las personas de Shem en ese punto y de esa manera como que quiere ingresar allí para realizar el tikkun necesario, para realizar las correcciones que se necesitaban realizar. Hasta acá esa es la intención de Jacob. Él todavía no sabe que realmente ha llegado allí porque hay algo más que hacer. Que todavía eso él en ese momento no lo sabía, lo va a saber después. Pero hay algo que hacer en Shem que él en ese momento no lo sabía. Lo único que sabía es que tenía que tratar de limitar la influencia de la idolatría que salía de ese lugar. Pero más no. Entonces llega, se instala, y cuando se instala en Shem, su hija, Dina, decide salir del campamento para ver, qué fue lo que ocurre, cómo se mueven, cómo es la vida de las otras niñas del país, del lugar ese. O sea, para ver a cómo viven las niñas de Shem. Por curiosidad quería hacerlo. ¿Y qué pasa? Cuando sale y se enfrenta a Shem, no olvidemos que Dina y Yosef nacieron en la misma fecha, por lo tanto tienen los mismos años. Yosef tenía 6 años cuando vuelven a Eretz Israel y Dina también tiene 6 años. Entonces Dina va a ver de qué se trata y ahí, en ese lugar, la ve una persona, a Dina, y esto va a causar un problema bastante serio. Y esto es lo que dice la Torá en el
en el capítulo 34, que yo me salté del 30, que es el principio oral, 34, porque les conté lo que pasó en medio. Y en el capítulo 34, desde el versículo 1 en adelante, se dice lo siguiente. Vatetze Dina, salió Dina, la hija de Jacob, Bat Lea, que era hija de Lea, Asher Yaldale Jacob, que había parido para Jacob, Lirot Bibenot Haaretz, se quería ver a las muchachas de la tierra, o sea, las muchachas de Shem. Vayar Ota Shem ben Hamor, y la vio Shem, el hijo de Hamor Ajiví, Nesi Haaretz, Baikajota, Baishkabota, Bayania. Entonces la vio Shem, que era el príncipe, el hijo del rey. En esa época, en cada ciudad había como un gobernador de la ciudad al que llamaban rey. Entonces, el hijo del rey de Shem, que es el rey de Shem, se llamaba Hamor. Ese era su nombre, Hamor. Hamor en hebreo significa burro. Y hace alusión acá al hecho de que es una persona que vivía dentro del Homer, o sea, vivía dentro de la materialidad. Bueno, este Hamor tenía un hijo que se llamaba Shem, que es el mismo nombre de la ciudad. Y cuando vio a Dina, Baikajota la tomó, Baishkabota se acostó con ella, Bayanea y la violó. Esto que él hizo con la niña, con Dina, fue algo muy dramático, fue algo muy, muy fuerte y obviamente algo extremadamente no correcto. Ahora, hay que saber cómo funcionan las cosas en el mundo a nivel espiritual, ¿okay? Para entenderlo correctamente. Hay una cosa que hay que percibir siempre, que la maldad, lo malo, nunca es completamente malo. Porque si lo malo fuese completamente malo, no existiría. Para que la maldad o lo malo o el malo, una persona mala, pueda existir, seguir viva, mantenerse, necesita que dentro de él haya algo bueno. Tiene que haber algo bueno para que la maldad se pueda mantener. ¿Ok? Si no, no se mantiene. Ahora, como hay algo bueno dentro de la maldad o dentro de las personas malas, etcétera, hay algo bueno, esta chispa de bondad que hay dentro de la maldad les hace siempre buscar la compañía de personas buenas para dañarlas. ¿Por qué? Porque como ellos normalmente son malos, ¿no? Entonces el tema es que a pesar que tienen algo positivo, cuando este positivo los acerca a alguien bueno, lo negativo prevalece. Entonces, como lo negativo prevalece, daña a la persona buena. ¿Bien? Así funciona el tema. O sea, lo que atrae es lo bueno que está buscando algo parecido a él, algo parecido a lo bueno. Pero como normalmente hay mucho malo, entonces lo malo suele prevalecer y se produce un daño. Entonces, normalmente siempre es así. La vida de las personas correctas, justas, etcétera, está siempre llena de muchos obstáculos, porque precisamente el mundo funciona así. ¿Bien? Esto, para aquellos que conozcan un poco más, lo explica Luzzatto en sus libros de una manera muy bien. Ken explica sobre la función del mal y cómo el mal actúa. Entonces, acá el mal es Shem. Shem es el mal y él tiene algo bueno dentro de sí. Eso le hace percibir a la hija de Jacob como algo que lo atrae. Pero como la gran parte de él es malo, lo malo prevalece y la forma que tiene de poder acercarse es a través de la violación. ¿Okay? Esa es, digamos, la forma en que ocurrió este tema. ¿Okay? Cuanto más bondad haya y eso prevalezca, entonces la forma de acercarse va a ser obviamente mucho más correcta. Pero cuando no, entonces la forma de acercarse es de la forma que vemos acá. ¿Okay? Y esto fue lo que pasó. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué había dentro de Shem, el hijo de Hamor, que era bueno? ¿Cuál es esa chispa que estaba allí
que al parecer despertó cuando vio a quién, a Dina, cuando vio a Dina, la hija de Jacob. Y esto es lo que nos enseña el Zohar. El Zohar dice que lo que estaba adentro del alma de Shem, lo bueno que estaba dentro del alma de Shem, era la futura alma que iban a ser de Rabbi Akiva. O sea, Rabbi Akiva es la persona que Moshe Rabbeinu, cuando le entregaron las tablas de la ley, él vio que había alguien en el mundo que era más apropiado que él de recibir la Torá. Y esta persona era Rabbi Akiva. O sea, estamos hablando de alguien cuya alma, incluso Moshe entendió que el alma de Rabbi Akiva era mucho más apropiada para poder recibir la Torá. Y le preguntó a Kadosh Baruj Hu, ¿por qué no se la entregas a él? Y a Kadosh Baruj Hu le dijo, esas decisiones las tomo yo. ¿Okay? Hashem decidió que fuese Moshe y no Rabbi Akiva. Pero tienen que saber que lo que había dentro del alma de Shem era precisamente el Nitzotz preso, preso en la clipá, preso en la maldad de Shem, estaba allí preso el alma de Rabbi Akiva. Y por eso cuando vio algo justo y kadosh y sagrado como la hija de Jacob, quiso ir, pero como lo malo prevaleció, entonces la tomó a través de una violación. Akshar, la Torá nos enseña después, siguiendo el mismo camino, ese mismo argumento, y dice en el Pasuk Gim, en el versículo 3, dice la Torá, Batitbak nafsho bedina. Se unió, se pegó el alma de él en Dina. Bat Jacob, la hija de Jacob, o sea que el alma de Shem se pegó al alma de Dina, porque era la parte positiva. Be'yehav et anara, y amó a la Nahara, o sea, amó a la muchacha, Baidaber aleva Nahara, y comenzó a hablar con ella de una manera ya mucho más amorosa. O sea, después del primer encuentro que fue violento, él inmediatamente lo bueno que había ahí aparece y se une el alma de él con el alma de Dina y aparece también amor entre él y Dina. Esto quiere decir entonces que Dina era el shidduch cósmico, o sea, era la pareja cósmica de el alma que estaba dentro de Shem, que era el alma de quien, de Rabbi Akiva. Y por lo tanto, ella, Dina, va a volver, va a reencarnar y va a encontrarse con Rabbi Akiva en otras vidas posteriores, de lo que vamos ahora a mencionar. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre esto que ya sabemos, la violación, pero después de la violación ocurre la situación de acercamiento, porque se da cuenta él que hay algo que realmente lo atrae en ella, que va más allá de lo netamente físico. ¿Qué ocurrió después de esto? Entonces, como le agradó a la muchacha y quería quedarse con ella, entonces le pidió a su padre, a Hamor, que fueran a hablar con Jacob, con el padre, y que se hiciera algún tipo de acuerdo, como se hace en el Medio Oriente, para que la afrenta que ocurrió sea perdonada, o sea, que haya algún tipo de remuneración o algo, que se pague algo por lo que ocurrió, y ellos estaban obviamente dispuestos a hacerlo, pero él quería quedarse con la muchacha, o sea, él quería quedarse con Dina. Entonces van donde Jacob, se acercan donde él, llegan hasta el campamento donde está Jacob y ingresan a hablar con Jacob. La Torá nos cuenta que Jacob no dijo una sola palabra, se quedó completamente callado, no dijo nada. Escuchó lo que pasó y no dijo nada. Los que hablaron fueron los hermanos de Dina. Y eso también es parte de la cultura de este lugar del mundo donde ahora estamos transmitiendo, que cuando ocurren cosas de este tipo no es el padre el que va a hacer algo, sino que son los hermanos. ¿Okay? Si es que tiene hermanos, son los hermanos son los que finalmente van a tener que solucionar este tipo de problemas. Es así funciona aquí. ¿Okay? Entonces los hermanos le dicen
entre comillas, futuro cuñado, no se olviden que ella es hija de Lea. Eso quiere decir que ella tiene 6 hermanos. ¿Okay? Son varios hermanos de ella, porque los otros son hijos de Bilhá o de Zilpá o de uno de Rachel. Entonces, los hermanos de parte de madre y padre, o sea, los de Lea, especialmente los mayores, Reubén, Shimón, Leví, Judá, planean algo entre ellos y les dicen a Shem y a su padre, Hamor, que estarían dispuestos a tener vínculos familiares, o sea, que el asunto pasara ya a una boda y algo establecido y formal, pero con una condición. La condición es que ellos deben circuncidarse, que los habitantes de la ciudad en cuestión van a ser aceptables para casarse con las hijas de Israel, cualquiera que estas hayan sido, de las hijas de Jacob, pero los hombres deben pasar la circuncisión. Y Shem está de acuerdo. Él está de acuerdo que se haga porque quiere casarse con Dina, quiere mantenerla, quiere quedarse con ella. Y ellos se circuncidan todos. En un momento ellos se circuncidan todos los hombres de esa ciudad. Akshav, el tema alágico con respecto a la circuncisión es bastante complejo también, daría tema a una clase aparte, porque la circuncisión tiene 3 pasos, son 3 pasos. Uno es, hay que quitar la orlá, o sea, se quita el prepucio, pero tiene que quitarse en forma completa, que es una función que se suele hacer, que el Moel judío lo hace, y no siempre los médicos que hacen circuncisión por motivos de salud saben hacerlo o suelen hacerlo. Y después hay una succión que el Moel tiene que hacer cuando es la circuncisión de un bebé para quitar parte de la sangre que ha salido. Si eso es así, la circuncisión se considera kasher en ese caso. Ahora, ¿qué ocurrió con la gente de Shem? Ellos solamente retiraron el prepucio, o sea, no hicieron una circuncisión completa, sino que la hicieron como lo suelen hacer los médicos simplemente, o sea, que no había una intención de terminar con la mitzvah de una manera completa. Punto número 1. Segundo, al día tercero, el tercer día de haberse hecho la circuncisión, que es el día en que más duele para una persona adulta, el día que más duele para un bebé es el primer día, para una persona adulta es el tercer día. Entonces, 2 de los hermanos de Dina, Shimón y Leví, decidieron ir hasta la ciudad de Shem y matar a todos los hombres adultos y llevarse a su hermana e irse. O sea, tomaron esta situación de la circuncisión como una estrategia simplemente para eliminar a todas las personas, todos los hombres de Shem. Y de esta manera ingresar y llevarse a Dina, que estaba allí presa en Shem. Bueno, eso ellos lo hacen. Y el tercer día aparecen en la ciudad, matan a todas las personas de Shem, incluyendo a Shem mismo, y toman a Dina y se van. Y se van al campamento de Jacob. Solo en ese momento es que Jacob habla. Después de que pasó esto, es que Jacob habló y se disgusta mucho con sus hijos porque dicen, me han puesto en un peligro. Era muy obvio porque ahora iban a venir a atacarlo personas del lugar que piensan que lo que había hecho no era lo correcto, iban a ir y lo iban a atacar. Y así fue, a pesar que en la Torá no está escrito esto, pero hay muchos midrashim que cuentan de las grandes luchas que hubo de Jacob y sus hijos. No se olviden que el menor tenía 6 años y el mayor probablemente había tenido 12, ¿bien? 11 y 12, de ahí para acá, porque no eran mayores que esto. Y hicieron muchas luchas en todo lo que pasó. Ahora, desde un punto de vista un poquitito más profundo, en la Torá, en el capítulo este que estamos estudiando, que es el 34, desde el versículo 25 hasta el versículo 30,
del 25 al 30, se describe lo que los hijos de Jacob, Shimón y Leví, hicieron en Shechem, que ingresaron. Les voy a leer por lo menos un pasuk. Dice: los hijos de Jacob, Shimón y Leví, Aji Diná, los hermanos de Dina, Ish Harbo Beyabou, cada uno con su espada vinieron, el Jair, a la ciudad, Betach, con seguridad, Beyahargeu Kol Zahar, y mataron a todos los hombres. Desde este pasuk, desde el pasuk 25 hasta el pasuk 30, aparecen en la Torá aparece en la Torá 24 veces la letra Aleph. O sea, aparece la letra Aleph 24 veces. No olviden que en hebreo la letra Aleph, la primera letra, es también la forma en que decimos Elef. Elef significa 1000. Esto quiere decir entonces que la cantidad de personas que ellos mataron fue de 24.000. O sea, fueron 24.000 hombres los que murieron en Shechem. Esto es lo que nos quiere revelar la Torá en este código oculto que yo les acabo de mencionar. ¿Okay? Y después de esto fue que Jacob habló y dijo: ¿por qué lo hicieron? Me complicaron, van a venir, me van a atacar, y así es como ocurre, y hay una serie de guerras donde Jacob finalmente triunfa. Después de esto, después de que pasó esto, en el capítulo 25, en el versículo 1, la Torá dice lo siguiente, presten atención. La Torá dice: Vayomer Elohim, dijo Dios, el Yaakov, a Jacob, Cum, levántate, Ale Beit El, sube a Betel. O sea, de Shem le dice a Shem a Jacob que vaya a dónde, que vaya ahora hasta Betel. Las letras que forman esa orden, le dijo a Shem a Jacob: Cum, levántate, Ale Bet-El, sube a Bet-El. Las primeras letras de esas palabras en hebreo forman la palabra Akiva. O en otras palabras, lo que Hashem le dijo a Jacob: está bien, ya hiciste lo que tenías que hacer. El alma de Rabbi Akiva quedó liberada. O sea, con la muerte de Shechem, con la muerte de este hombre de Shechem, que todo en sí era algo negativo, excepto lo bueno que tenía, el alma de Rabbi Akiva, que era lo bueno que había dentro de Shechem, quedó liberada. Ya el alma de Rabbi Akiva ahora está esperando el momento en que tiene que descender para cumplir lo que tiene que cumplir, que es transmitir la Torá. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Esto al principio, como les dije, Jacob no lo sabía. Él solamente sabía que tenía que luchar en contra de la Avodah Zará, y para eso se estableció allí. Pero se dio cuenta que tuvo un tafkid, una función muchísimo más profunda. El hecho de haber ido allá y de que Dina hubiese sido raptada y de las cosas que ocurrieron fue justamente para liberar el alma de Rabbi Akiva, para que el alma de Rabbi Akiva quedara liberada y de esa manera en algún momento pudiese bajar y cumplir la función que debería cumplir. Ahora, junto con eso, quedaron liberadas 24.000 almas. O sea, 24.000 almas quedaron también liberadas. Y estas 24.000 almas, junto con el alma de Rabbi Akiva, van a descender al mundo en otra ocasión. Y después en otra más. La siguiente ocasión en que estas almas descienden es en una parashá que vamos a estudiar mucho más adelante, pero que es necesario que se la mencione ahora porque es parte del tema. En el Sefer Bemidbar, en el libro de Bemidbar, en el capítulo 25, o sea, varios libros más adelante, en el capítulo 25, nosotros nos encontramos con un gran problema, entre comillas, que es el hecho de que Am Israel, cuando ya salen de Egipto y están en el desierto, ellos realizan prostitución, se prostituyen con las mujeres de Midian,
con las midianitas, que los habían provocado de alguna forma. Entonces ellos cometen, con estas mujeres cometen adulterio, y Akadosh Baruj Hu se enoja con el pueblo y se produce una maguefá, se produce como una epidemia, una mortandad de aquellas personas que habían cometido este pecado con las mujeres de Midian. Y el Pasuk dice, del que estoy hablando, de la época del desierto, el Pasuk dice allí en el capítulo 25, en el versículo 9, dice de Bemidbar, del libro de los números, Vaihiyu ametim bamagefa, y fueron los muertos en esta maguefá, en esta epidemia, Arba'a Be'esrim Aleph, 24.000. O sea, que mueren en el desierto a este pecado 24.000 personas. Obviamente los números no son una coincidencia, sino que el número acá es un código que nos está trayendo, nos está llevando a unos 24.000 previos. Ya les había dicho que con la muerte de la gente de Shem, 24.000 almas quedaron liberadas. Y esas 24.000 almas bajaron al mundo. ¿En qué momento? En la época del desierto. Y estaban allí y tenían que recuperar o hacer algo que no hicieron en la reencarnación anterior. ¿Qué no hicieron en la reencarnación anterior? Soportaron la violación de Dina y no hicieron nada para impedirlo. O sea que ellos mismos estaban metidos en las mismas ideas de prostitución y fornicación, etc. Y por lo tanto no les importaba. Entonces, cuando se liberan estas almas, estas 24.000 almas, bajan nuevamente acá en el desierto, cuando ya Israel sale de Egipto y todo eso, y vuelven a caer en lo mismo. O sea, no lograron superar el Edgar, el desafío. Y como no lo superan, vuelven nuevamente y mueren, esta vez en una maguefá. Termina esa parashá e inmediatamente después viene la parashá de Pinhas. Y todos sabemos lo que Pinhas hizo. Pinhas mata a una persona, a dos personas, que una de ellas era el líder de la tribu de Shimón. Y la otra era una mujer que venía desde Midian. Mata a ambos y de esta manera separó la maguefá. La mujer que venía de Midian se llamaba Cosbi, y el líder de la tribu de Shimón se llamaba Zimbri. Zimbri era la reencarnación del alma de Rabbi Akiva. O sea, el alma de Rabbi Akiva bajó en Zimbri. Y él tenía que, como Shem en un principio había hecho algo no bueno, toda esa alma reencarna en Zimbri y él tendría que haberse opuesto y no haber aceptado lo que le estaba proponiendo Cosby. Pero como lo aceptó, entonces cayó. Quiere decir que no era el momento aún. O sea que todavía estaba muy verde, entre comillas, por ponerlo en estos términos, el alma de Rabbi Akiva como para poder recuperar y corregir lo que había hecho Shem. Entonces él muere junto con Cosby, que Cosby representa o lleva en sí las semillas de Dina. Entonces mueren ambos en ese momento porque no lograron corregirse, no lograron alcanzar la corrección, y junto con él las 24.000 personas. Junto con él las 24.000 personas. Ahora, ellos vuelven a bajar otra vez, todos, Rabbi Akiva, Dina y los 24.000, bajaron otra vez al mundo. ¿En qué época? Bajaron justamente en la época en que aparece Rabbi Akiva en el mundo. Rabbi Akiva surge en la escena de la historia después de la destrucción del Bet HaMikdash, del segundo templo, después de la destrucción del segundo templo. Y él tenía, Rabbi Akiva era una persona bastante pobre, jajam muy grande, pero no había estudiado, por un tiempo él no había estudiado. Cuando comienza a estudiar Torah,
él se transforma en un sabio muy grande, pero quiere estudiar mucho más. Entonces se retira de la casa donde vivía con su mujer y se va a estudiar por 24 años. Y durante todo ese tiempo, hay una historia en medio, pero vamos a tratar de resumirlo. Durante todo ese tiempo, Rabbi Akiva logró tener 24.000 alumnos. Rabbi Akiva, o sea, logró ingresar en la parte más profunda de la Torá, llegar a ser un jajam muy grande. Eso quiere decir que estaba al nivel que se pedía para corregir lo que había hecho Zimbri y lo que había hecho Shem. Ya Rabbi Akiva lo tiene. Y junto con eso vienen los 24.000 de la epidemia del desierto de Shem en un principio. Están todos y tienen en sus manos la posibilidad de una corrección completa. Pero ¿qué ocurrió? La Gemara nos cuenta en varios lugares que los alumnos de Rabbi Akiva no se respetaron unos a otros. Comenzaron a no respetarse. Y como no se respetaron, murieron en una maguefá, murieron en una epidemia 24.000 alumnos, los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva. Eso quiere decir, el maestro llegó al nivel, logró hacerlo, pero los alumnos no. Los alumnos no pudieron superar qué cosa. Esta vez la prostitución estaba ya, ese tema ya estaba arreglado, no era ese el tema. Pero el tema fue que no se respetaron unos a otros. ¿Y eso qué quiere decir? Para los alumnos de Rabbi Akiva, que no les enseñó que tenían que comportarse, que tenían que mantenerse con buenos modales y hablar bien y no ofenderse. Obvio que el Rab se los enseñó, ¿no? Es el Aleph Bet. Antes de enseñar secretos de la Torá o antes de enseñar cosas alajot, todas las personas aprenden musar, ética, moral, cómo comportarse. Obvio que se los dijo. Entonces, ¿qué significa eso que no se respetaban unos a otros? Entonces, quiero explicar al Piasod que el defecto de ellos no fue en los modales, no era eso, no es que se gritaran o que se ofendían, no, no ese era el punto, sino que se negaron por gavá, por soberbia, a veces a aceptar que otra persona pudiera tener la razón. O sea, en las discusiones que tenían, ellos se comportaban bien, pero de pronto como que había algo en que la persona decía, ese que está hablando conmigo y que está discutiendo conmigo, no está a mi nivel como para entender y es por eso que piensa lo que piensa. Pero yo, que yo estoy en un nivel mayor, entonces como yo entiendo y este no entiende, bueno, pobrecito, ¿no? O sea, en algún momento va a llegar y va a entender más. Y esta soberbia hacía precisamente que las personas se empezaran a alejar unos de otros. Y no se ofendían, no es que se gritaban o se decían cosas hirientes, no. Pero las personas comenzaron a pensar de los otros que pobre, no entiende, no sabe, le falta, es duro, no entiende. Entonces por eso piensa lo que piensa, pero yo que sí sé, yo que sí entiendo, yo que sí conozco, entonces Beseder, vamos a dejarlo ahí. ¿Bien? Bueno, esa no es la forma de estudiar. Esa forma de estudio o esa forma de comportamiento lo único que trae es la muerte. Y eso fue lo que les ocurrió. Y los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva murieron en una maguefá, murieron en una epidemia, porque no supieron aceptarse unos a otros. Y esto es muy importante entenderlo porque está comparado, fíjense, porque estamos hablando de gente que había corregido la prostitución, que había corregido todo lo que había pasado con las mujeres de Midian, todo lo que había pasado en Shem. Todo eso estaba corregido, porque hay gente que es así. Hay personas que son muy puros, entre comillas, que actúan de una manera muy pudorosa, con muchísima tzniut, con muchísimo recato, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que por dentro, como les dije, ven en los demás gente de menor categoría. Bueno, esa no es la forma en que la Torá se puede transmitir.
La Torá se transmite de manera tal que cualquiera debe aprender de otra persona. Como dice el Pirkei Avot, Eizeu Jajam, ¿quién es el sabio? El que aprende de cada persona. Entonces, no importa si sabe menos, no importa si entiende menos. Hay gente así, ¿verdad? Que la hay. Pero no importa. Hay que aprender de cada uno porque no es la Torá de él ni la Torá mía, es la Torá de Hashem. Y si en este momento Akadosh Baruj Hu te puso delante de una persona que te está diciendo cosas de Torá, es porque es la Torá de Hashem la que está ahí, no la tuya ni la de él. Y esto les había faltado. Habían corregido las cosas, también son difíciles de corregir, todo lo que tiene que ver con mujeres, y eso es muy difícil, pero faltaba algo. Y eso que faltaba en una persona que es jajam es como una especie de error muy grande. Entonces los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, ellos finalmente fallecen y no logran llegar al tikkun que su rabino sí había llegado, que su rab sí había llegado. Ok, hemos hablado de él, Rabbi Akiva, sus alumnos, que ustedes me pueden preguntar entonces, bueno, pero ¿van a volver en algún momento a corregir? Porque los ciclos no quedan abiertos, tienen que cerrarse. O sea, los ciclos del que están contenidos en la Torá y en el Tanaj y en la Gemarot y en nuestros Midrashim, en toda nuestra historia, no quedan abiertos, se tienen que cerrar, tienen que volver y cerrarse. Entonces sí, tienen que volver. ¿Cómo y cuándo? En algún momento lo sabremos. Puede ser que ya están volviendo poco a poco, ¿no? Eso son cosas espirituales profundas que habría que ser un profeta para poder que Kadosh Baruj Hu nos indique, sí, ellos son, acá están ya corrigiendo, están ya acercándose. No sé, pero obvio que tienen que volver, es pashut, eso se los puedo firmar, de que van a volver porque tiene que cerrarse, el ciclo se cierra. Pero en qué momento y cómo, eso ya es una cosa diferente. Ahora, hemos hablado entonces de Rabbi Akiva y su corrección. Hemos hablado, él alcanza los niveles porque es un jajam y la Torah podría haber sido entregada por él, etcétera, etcétera. El alma se había liberado y Jacob lo supo y continuó con su destino. Y los alumnos, ya sabemos, 2 veces fracasaron, 3 veces fracasaron en Shem, en el desierto y en la época de Rabbi Akiva. Que van a volver, van a volver. Ahora, ¿pero qué pasa con Dina? ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde está? Dijimos que de alguna manera se había adelantado el tiempo con Cosby, en la época de Zimri y Cosby, y por lo tanto ahí desaparece, no logra continuar. En la reencarnación ahí no logró sus frutos. ¿Reencarna otra vez? Sí. Entonces uno podríamos pensar, bueno, debe ser la esposa de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva tuvo una esposa que se llamaba Rachel, que era una tzadeket, algo fuera de este mundo, ¿okay? La que se cortó el pelo para venderlo y darle el dinero a él para que vaya a estudiar. O sea, era una mujer excepcional a la que Rabbi Akiva, cuando volvió con sus 24.000 alumnos a verla después de tanto tiempo que ella había estado sola y él la había dejado sola para ir a estudiar, le trajo de regalo a Rachel, a su mujer, le trajo de regalo una joya, que la joya era una ciudad, la ciudad de Jerusalén, en oro. Y esa es la fuente de lo que nosotros conocemos como Jerusalén Shel Zahav, la Jerusalén de oro, que es una joya que Rabbi Akiva le trajo a Rachel de regalo por haberlo esperado tanto tiempo mientras él se había ido a estudiar. Cuentan ahí que el Midrash cuenta que otras mujeres también le empezaron a pedir a sus maridos que les regalaran joyas. ¿Sí? Entonces los maridos decían, no, para eso hay que ser como Rachel. Para recibir una joya así se necesita ser como Rachel, que esperó todo ese tiempo mientras él estudiaba. Entonces podría haber pensado, bueno, es ella entonces, ella es la reencarnación de Dina. No, ella no fue. Ella fue espectacular, como estamos viendo, una mujer que le debemos mucha de la Torá que estudiamos hoy día, se la debemos a ella, porque ella posibilitó el estudio de su marido. Pero ella no fue la reencarnación de Dina. La reencarnación de Dina fue una mujer que no era judía. Se llamó, según nuestros Mekorot, se llamó Rufina. Era una mujer romana, que era esposa de un
era esposa de un gobernador romano que vivía en Israel en la época de Rabbi Akiva, que se llamaba Rufino, o lo llaman a veces Turnus Rufus. ¿Ven? Y él estaba casado con una mujer que se llamaba Rufina. Y Rufina era muy bonita, muy extremadamente hermosa. Y cuentan que un día se encuentra Rufina con Rabbi Akiva. Probablemente Rufina o que se quedó viuda, que le mataron al marido en algún lugar o que se divorció, estaba soltera. Y todavía no se había convertido, estaba todavía, era romana, no era judía, y Rabbi Akiva se encontró con ella y se puso a llorar. Cuando la vio se puso a llorar y después se puso a reír, después rió. Primero se puso a llorar, después rió. Entonces ella le preguntó a Rabbi Akiva, ¿por qué estás llorando? Entonces Rabbi Akiva le respondió, por toda esta belleza que algún día va a terminar en la tumba. Le dijo así, directamente. Ella se quedó, se quedó pálida, ¿no? Y entonces viene y le dice, pero entonces, ¿por qué te ríes? Entonces Rabbi Akiva le dijo, porque he visto que tú vas a ser mi esposa. Y así fue. La mujer esta se convierte, se casó con Rabbi Akiva y ella era la reencarnación de Dina. Y a través de eso ellos logran la corrección. O sea, Rabbi Akiva hace tantas cosas para corregir que no tendríamos tiempo ahora de explicar todo. Pero ella lo ayudó también, porque era una mujer muy rica. Entonces lo ayuda con mucho dinero para que Rabbi Akiva pueda nuevamente reconstruir todo su mundo de Torah. No olviden que se le perdieron todos sus alumnos, que terminó sin nadie. Y tuvo que nuevamente tomar alumnos y nuevamente enseñar cuando ya era muy mayor. Esto pasó cuando él era el mayor. Cualquiera hubiera dicho, bueno, Zeus, se acabó, se cierra la yeshiva, se terminó todo, me voy a mi casa. No, Rabbi Akiva siguió. Y ella, Rufina, lo ayudó. Ella era la reencarnación de Dina y a través de eso ellos logran ambos juntos esta vez ya hacer lo que se tenía que hacer. Probablemente la primera mujer de Rabbi Akiva ya había fallecido cuando esto pasó y entonces él ya estaba mayor y ella de haber sido no tan joven tampoco, pero todavía se conservaba muy bien. Se casan y comienza un nuevo periodo en toda la historia de Israel. Un periodo diferente, distinto, que es el periodo de la Torá oral, de las Mishnayot, de los Midrashim. O sea, cambia un poco la estructura de la enseñanza de la Torá y lo que hoy día tenemos, lo que ustedes han escuchado y lo que todos estudiamos, se lo debemos a ellos. Se lo debemos a Rabbi Akiva y se lo debemos a su segunda esposa. Y todo esto comienza en la parashá nuestra, en Shem, cuando Jacob, sin saber todo lo que está detrás, llega y piensa, bueno, voy en contra de la boda zará, lo que también era muy importante. Pero como les dije, la Torá tiene códigos, hay historias que hay que abrirlas y uno empieza a darse cuenta de las cosas que están transcurriendo. Entonces, voy a darles tiempo para que, si quieren hacer preguntas, de Bacallá, por favor. Chicos, ya. Raf, yo le quería hacer una pregunta. Tengo entendido que Rabbi Akiva murió a causa de los romanos, ¿cierto? No, Diciendo el sí. Shema, Sí. diciendo el Shema Israel. ¿Nos podría Ujú. explicar un poco ese tema, qué pasó con él? Porque hay muchos que no Bueno, lo conocen. ok, Rabbi Akiva vivió justamente en la época después de la destrucción del templo, en las épocas de las persecuciones de Adriano. Después que el templo se destruye, los romanos se exilian a gran parte del pueblo y la tierra de Israel queda controlada militarmente, con un gobierno militar que es el de los romanos. Entonces todo estaba tranquilo. Sin embargo, en la época de Rabbi Akiva comenzaron a aparecer grupos militares judíos que trataron nuevamente de recuperar el poder y de recuperar Jerusalén, y lo lograron, recuperaron Jerusalén incluso con las guerras de Bar Kokhba, en la época de Bar Kokhba. Ahora, Bar Kokhba mismo era un alumno de Rabbi Akiva. Él estaba en contacto con Rabbi Akiva y probablemente Rabbi Akiva sabía lo que Bar Kokhba hacía. Y esto obviamente llegó a oídos de los romanos y lo apresaron, lo torturaron, le hicieron las preguntas que ellos querían, pero él no delató a nadie. El estar casado con una mujer romana no le ayudó, y puede ser que incluso a ella también la hayan matado. Eso no sabemos qué pasó con ella finalmente, pero es muy probable que haya sido así.
y a él lo terminan matando, lo matan a Rabbi Akiva por a enseñar Torah y por las conexiones que tenía con Bar Kokhba. Esto ocurre en la época que se llama las persecuciones de Adriano. Adriano era un César romano que nació en España y que gobernó más o menos 70 años después de la destrucción del templo. Y ahí se produjeron estas persecuciones donde murieron muchos sabios, y uno de ellos fue Rabbi Akiva, que muere precisamente diciendo Shema Israel. Dijo el Shema Israel y murió precisamente cuando dijo la palabra Ejad. Ejad, que la palabra Ejad son tres letras, la Aleph, la Het y la Dalet, que son tres letras que aparecen en la historia de Shem. Cuando hablamos de Shem, hay tres palabras que aparecen ahí en esa historia, donde aparece la letra Aleph, la letra Het y la letra Dalet, como una profecía de que en el futuro el que va a terminar corrigiendo todo eso va a entregar su vida justamente cuando diga Ejad, y ese fue Rabbi Akiva. Muchas gracias, Rabino. Guillermo, una pregunta para el Rabino, por favor. Sí, gracias, Rabino. ¿Qué tal? Muchas gracias por la clase. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. En el Midrash leí que, bueno, la conversación que tienen Levi y Shimon acerca de la violación de Dina es porque la profanaron, ¿no? La violaron. La violaron, sí. Ajá, y tocan el tema de las leyes de Noé, que tenían que hacer un juicio porque había, bueno, transgredido la ley de violarla, ¿no? De que tenían que tener un sistema judicial para castigar eso. Exacto, exacto. Mi pregunta es la siguiente. Leí también que de esa relación viene Asenat, ¿no? Que va a ser la esposa de José en un futuro. Sí. Pues, en el Midrash de la Parashot siguiente leí que Shimon también se queda con Dina, con su misma hermana. Sí, mejor. Y tendrán otros 5 hijos. Ahora, ¿por qué si a Shechem se le ejecuta un juicio por incestuoso o por violarla, por qué a Shimon no se le ejecuta un juicio por quedarse con su propia hermana? ¿Qué secreto hay ahí? Ok, porque no estaba prohibido, en ese momento no estaba prohibida la hermana. La hermana solamente se va a prohibir cuando se entregue la Torá. Hasta ese momento la hermana no estaba prohibida. Y algunos Midrashim cuentan incluso que las tribus mismas, o sea, los hermanos de Shimon, los otros hijos de Jacob, se casaron con sus hermanas. El tema de Dina es porque Dina no quería irse. Cuando la fueron a buscar a Shem, a la ciudad, ella no quiso salir. Quería quedarse con Shem porque ella entendía que había una relación entre ellos que era muy profunda. Ya les dije, vuelven y vuelven y vuelven, hasta Rabbi Akiva y Rufina finalmente. Y entonces Shimon le dice que él se va a desposar con ella, él se va a casar con ella para que de esa forma ella estuviese conforme en salir. Y bueno, de la relación de violación que tuvo con Shem nace Asnat, ¿sí? La que va a ser la esposa de Yosef, como vamos a ver más adelante, a través de un mareje de cosas que también ocurrieron. ¿Sí? Eso fue así. Y con Shimon tuvo más hijos, sí. Uno de los hijos que tuvo con Shimon fue Zimbri, en el futuro. ¿Okay? Lo llaman Shaul. Ok, gracias, Rabino. Menashe, por favor, la última pregunta por el tema de horario. Ok. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Bueno, referente a lo que comentaba el Rabino, lo de Jaco, y eso es un aporte como que donde estamos nosotros actualmente debemos cumplir un papel, tenemos un rol, todos tenemos un rol que cumplir, ¿cierto? No lo conocemos solo ayer. Y la pregunta va, ¿por qué en el capítulo 34 mencionan a Dina primero como la hija de Lea cuando sale de las tiendas? Y después cuando sucede el incidente, dice la hija de Jacob en el versículo 3. Si hay algo ahí. ¿Qué? El tema de cuando ella sale de la tienda
es porque en la parashá anterior, cuando le traen los Dudaim, cuando le traen la mandrágora, Rubén le trae la mandrágora a su madre, ella sale también de la tienda, Keilu. Entonces, como que ella sale, la hija también sale. Hay una idea así, que en esta sale, también la hija sale. O sea, en ese sentido se parecía mucho a Lea. Lea era así también, porque como tenía que iba a ser la esposa de Esab, era una mujer con mucha iniciativa, Lea misma. ¿Bien? En cambio, cuando ya se está hablando de las cosas más profundas, de las que se necesita hacer para corregir lo que ocurre, entonces ahí ya se la relaciona directamente con Jacob, que es finalmente el patriarca, ¿no? Él es el jefe de la familia. Excelente, muy bien, muy bien. Ok. Ya, ¿Hay Rabino. alguna otra pregunta? Ya estamos como en el tiempo, ¿no? Afirmativo, así es. Bien. Entonces, Besrat Hashem, nos vemos la próxima semana, Blineder. ¿Ok?